Bien, estamos acá con nuestro amigo de la casa, don Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Vamos a conversar de lo que más nos entretiene, de inversiones, de qué están viendo ahí. Don Arturo, muy buenos días, muy bienvenido. Muy buenos días. Hola, Encantado Arturo. de estar como siempre acá. Hola, Juan Pablo, hola, Cristian. ¿Qué tal? Oye, bueno, ¿cómo están viendo el IPSA? El IPSA, nuestro índice. ¿Hay sensación de que puede estar barato, que puede ser una buena oportunidad para entrar? Hay otras que dicen que no, que con la inquietud que tenemos. ¿Cómo es la visión que tienen ahí en Renta 4? Mira, lo primero, que el enfoque nuestro está viniendo muy en K. O sea, estamos en una economía en K con ganadores exponenciales, perdedores exponenciales. Entonces, ir directamente a los índices en general, nos estamos alejando. Estamos yendo muy selectivo, ya, más allá que un lugar común o que un cliché. Es verdad que ahora en esta economía de ganadores exponenciales y perdedores exponenciales debemos ser muy selectivos. Así lo ha mostrado el IPSA, que han habido sectores que han funcionado muy bien y que han llevado al IPSA a subir alguna acción en particular, como hemos visto, pero en realidad si uno ve el todo tampoco es que haya sido tan bueno. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos analizando las empresas por fundamentales, también por técnico, y seguimos con la convicción que en Chile hay dos empresas que tienen mucho potencial más allá del IPSA, que sí, esas dos empresas se pueden complementar con otras empresas para hacer una cartera bien diversificada, pero todavía el upside más grande de 20-25% en fundamentales, o sea, en los resultados empresariales, estamos hablando de Sokimich y de Vapore. Puede sonarle a usted un poco redundante porque ya llevamos varios años en esto, pero ha resultado bien también, y los recortes que se han visto en el último tiempo tienen que ver con aspectos técnicos también, con temas de flujo, pero hemos visto el caso, por ejemplo, de Vapores, como ha duplicado resultados respecto al año pasado, analizando los nueve primeros meses del año. Entonces, es verdad que los bancos... Perdón. ¿Y eso selectivo que tú dices es por empresas en particular o por sectores? A ver, es muy interesante porque es tanto por sectores como por empresas. O sea, ya llegamos a un nivel muy fino, y no solo en Chile, sino que en todos los países está pasando esto, como competidores de la misma empresa, o sea, de la misma industria, que parecieran ser empresas muy similares, resulta que por modelos de gestión o por modelos de negocio, unos ganan y otros pierden, y eso tiene mucho que ver con las tasas de interés, con la inflación y con el crecimiento. Este trinomio finalmente que va a ser fundamental para la pregunta que decía Cristian en un inicio, o sea, cómo va a estar la bolsa en general, va a depender mucho de las condiciones macro. Ahora hemos visto cómo se ha cantado victoria un poco con la inflación, porque hemos visto que marcó pic en Chile, por ejemplo, en 14,1 y fue bajando, pero la subyacente sigue subiendo, y no solo en Chile, sino que en todo el mundo. O sea, ha bajado la inflación. ¿Por qué? Porque han bajado los precios de la energía, que como hemos visto este año han vuelto a subir, como han subido todos los activos por riesgo. Entonces, la calidad de vida y el costo de vida finalmente se va a seguir viendo afectado, y las tasas de interés les va a costar mucho bajar. Podemos hablar más si quieren después de eso. Oye, Arturo, quería pararme un poco en Vapores. En Vapores que, bueno, vivió un pic de tarifa que ha empezado a volver un poco a la normalidad. Entonces, bajo ese escenario, ¿cómo siguen viendo a esa acción? Porque, bueno, repartió unos dividendos espectaculares, o sea, la matriz del modelo de negocio de Vapores aplicado a Hapag-Lloyd solamente ha sido un exitazo. O sea, ya Vapores no tiene barcos propios, sino que tiene acciones de Hapag-Lloyd. Pero vivió un pic de tarifas que ya se está empezando a normalizar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo siguen viendo a Vapores? Parece que tu discurso es un poco optimista respecto a Vapores todavía. Sí, tenemos las condiciones de mercado que tú bien comentas, que tuvo un boom con la pandemia, con todos los costos de transporte que estuvieron subiendo, pero eso no quiere decir que la empresa no vaya a seguir siendo rentable. Es decir, no va a ganar tanto quizás como venía ganando, pero va a seguir ganando mucho. Y si lo vemos en términos de upside, que yo creo que la gente que está escuchando lo que más quiere ver es donde hay más upside, o sea, donde hay más valor o más desajuste de precio, una percepción errada. Nosotros pensamos que está ahí, ese 25-26% lo vemos en fundamentales. Y si vemos el técnico también, pensamos que en los niveles que está, podría apuntar perfectamente hasta los 100 incluso a fin de año. Entonces, más allá del contexto que no sea tan privilegiado como lo fue este último tiempo,
pensamos que el modelo de negocio, y como tú bien dices, el haberse desligado más de la gestión y estar en la propiedad principalmente de Hapag-Lloyd, que es una empresa muy exitosa, que en casi todos los indicadores ha crecido y los resultados principalmente, es que no podemos dejar de recomendarla. O sea, encontramos que ahí hay valor y que bueno que la gente lo escuche y vaya, no a all-in, todo a vapores, pero que la tenga en toda su cartera. Cuando tú hablas recién que esta puede haber una que les vaya muy bien y una muy mal y por lo tanto es una K, hay más economistas que gente que está en el mercado que están previendo que va a ser un mal año para Chile en lo económico, pero un buen año para el mercado. En promedio, los promedios siempre esconden cosas como estas, que le vaya muy bien a dos, que empujen, que tengan el motor del IPSA y que el IPSA salga bien, pero que quedan muchos mal. ¿Vas en esa línea? ¿Crees que va a ser un buen año en general para el mercado? A ver, eso es un buen punto de partida, pero va a depender de cierto supuesto en el fondo, porque ¿cómo sería un buen año? Un buen año sería con la inflación bajando y por ende las tasas de interés bajando. Y ahí es que el dinero se iría de la renta fija, que se está yendo toda hora, hacia la renta variable y por ende podría ser un buen año para los mercados. En ese contexto, o sea, en el contexto de una baja de la inflación, estamos de acuerdo, porque tampoco hay tantos proyectos rentables en la economía, porque las tasas de interés siguen estando altas ahora respecto a lo que estaban antes. Entonces, es verdad que los flujos pueden ir más que al sector real hacia el mercado y por ende esa teoría podría ser válida. Pero ese supuesto también es muy fuerte, que la inflación va a caer. Nosotros no somos tanto de ese supuesto, no lo hemos sido nunca y seguimos en esa línea. En el fondo pensamos que el modelo es tan inflacionario, incluso también va ganando adeptos como Nuriel Rubini, por ejemplo, que tiene un argumento muy bien fundado y que en el fondo dice que si es que no baja la inflación y la inflación, o sea, y el crecimiento también cae, nos vamos a ver en un mundo donde no van a haber mucha alternativa ni en el sector real ni en el sector financiero. No vamos para allá al exagerar, pero tampoco pensamos que vaya a ser un muy buen año en la bolsa si es que la inflación se mantiene alta. Cuando el dólar que anduvo los 1.000 pesos, no estuvo mucho rato los 1.000 pesos, pero sí estuvo alto, estuvo sobre los 9.50 mucho rato, y no se produjeron grandes operaciones de cambio de propiedad, sobre todo inversionistas extranjeros en Chile, con los activos baratos y con el dólar alto. Ahora que el dólar está bajo, está casi 200 pesos más bajo que ese pic, y no se produjeron oportunidades cuando estuvo en 1.000, en 9.80, en 9.50, ¿ves que van a haber menos oportunidades o ese es uno de los tantos drivers para drivers? Me salió con ese. No, pero sé que está súper bueno porque es cierto, o sea, los inversionistas no solamente se guían por qué tan barato está el peso y según eso el proyecto de inversión, porque el peso, o sea, ese barato está descontando el riesgo finalmente. Entonces, más allá que fijarse tanto en los términos de intercambio, más allá van en la seguridad de negocio, en la inversión a largo plazo, y ahí es donde estamos al debe y donde tenemos que ir creciendo, en el fondo, esa seguridad jurídica y esos incentivos de inversión que nos caracterizaron frente a los vecinos un tiempo. Eso es lo que va a hacer que la inversión extranjera... no estamos en el paraíso hoy día, pero estamos mejor que hace un año atrás cuando íbamos a tener una constitución de terror. Bueno, y ahí está el valor del peso como lo está reflejando. O sea, siempre hemos dicho que el mejor termómetro de una economía es su moneda, y así hemos visto cómo estas últimas 2 semanas, los mercados, las últimas 3 semanas, empezaron súper bien, y las monedas emergentes también, los commodities también, pero eso no quiere decir que pueda ser una subida algo ficticia, cerca de los 4.000 puntos de Standard & Poor's, y que de ahí puedan venir rebotes importantes, más del tipo momento Lehman, o sea, más discrecionales que la corrección ordenada que vimos el año pasado. Oye, respecto a la otra estrella de Chile, que es Sokimich, que está a 73.000 pesos, no está en su pic, que vemos que el litio realmente va en crecimiento seguro, o sea, en las expectativas incluso ustedes lo vienen diciendo hace mucho tiempo con Guillermo Araya, sí. Sí. Y entonces, ¿qué nivel de precios ven a Sokimich ahora, viendo que está a 73.000, a dónde la ven en 100.000? Sí, nosotros la vemos cerca de 100.000, eso tanto en fundamentales como en técnicos. Vimos que había un objetivo bajista, técnicamente hablando, y que corresponde, y se lo atribuimos también a esta caída, pero ya sobre los 66.000, 65.000 ya veíamos un piso, y ahora pensamos que el contexto en general,
debiera hacer que este año por lo menos Sokimich también tenga un buen año, y por eso es que la tenemos sobreponderada, y como decimos, en nuestra cartera tenemos CAP, tenemos Banco de Chile, pero las principales, incluso tenemos Cencosud también por esa resiliencia al consumo, que el 50% casi de sus ingresos vienen por supermercado, pero esas son empresas que juegan un rol dentro de la cartera, pero donde esperamos que esté el alfa y donde esperamos la rentabilidad y caracterizarnos es con Sokimich y Vapores, que pueden ser las ganadoras. ¿Y ves algunos otros papeles o no? Porque efectivamente el mercado sigue apostando a ella, vienen de 1 año y medio, 2 años muy buenos, pero ¿ves otras que a lo mejor no van a estar a ese nivel, pero que haya que ponerles ojo? Bueno, encontramos que es interesante Mallplaza también, y como te decía, siempre es bueno tener un banco, sobre todo en torno de tasa un poco más alta, y ahí en el margen de interés neto, por ejemplo, del 6% de Banco de Chile, el mejor de la industria. Después tenemos que Banco de Chile también, en cuanto a ROE, también es el mejor de la industria, cerca del 30%. Entonces ya son ROE altos respecto de los últimos promedios. Entonces encontramos que ahí también puede ser interesante. O sea, Banco de Chile, en CAP también, a pesar que el precio del hierro tampoco tiene tantos catalizadores, pensamos que en la cartera puede ser interesante. O sea, sectores más bien industriales, ligados al consumo más forzado o ligados al supermercado, encontramos que están las mejores oportunidades. Oye, Arturo, y a nivel internacional, ¿hay alguna cherry picking que le guste Sí. en términos de acciones? Mira, primero, en Europa estamos viendo posibilidades interesantes. O sea, ya ha quedado claro en las primeras 3 semanas cómo la bolsa en Estados Unidos ha crecido un 4% más o menos en promedio, y Europa el doble, cerca de 8 o 9. O sea, empezó bastante mejor el año. Si analizamos el PER, el Price Earning, finalmente, que nos dice los fundamentales, Europa está a 13 veces, Estados Unidos está a 25 veces. O sea, está caro. Este diferencial se mantiene hace varios años, pero debiera ir ajustándose. En ese sentido, volvemos a la misma aproximación de economía en K, y dependiendo mucho de lo que pase con las tasas de interés, vamos eligiendo. En estos momentos pensamos que hay que ir principalmente a inversiones en megatendencias, o sea, ser parte de estas nuevas megatendencias que hay en agua, en electromovilidad, lo que tiene que ver también con litio, con batería, transporte. Toda esta megatendencia, ser parte e ir a esas inversiones de largo plazo. Ahora que los mercados han ajustado mucho, pensamos que son las mejores alternativas para complementar una cartera que también tiene que tener algo de renta fija en estos momentos, porque es una buena alternativa, y también algo de esa cartera recomendada que les comentaba antes. ¿Qué acciones, qué empresas ven con esas características que están asociadas a esta megatendencia? Bueno, es cierto que en las megatendencias principalmente vamos a través de fondos o de ETF, o sea, principalmente es eso. O sea, tenemos varios en la página web publicados, pero tienen que ver más con fondos y con ETFs que con acciones en particular. Sí, en Europa estamos viendo algunas acciones interesantes, como puede ser el caso de ACM Holding, por ejemplo, o algunas de consumo en particular, que están todas publicadas, pero en Europa vemos más alternativas que en Estados Unidos. En este momento, aunque las tecnológicas en Estados Unidos también en stock picking hay algunas que han caído 70%, 60%, y no porque hayan caído mucho van a ser interesantes, porque sabemos que fueron parte de una burbuja, pero sí hay tecnológicas que ya están dando mucho, y evaluadas desde el punto de vista técnico también pueden dar oportunidades interesantes. Muy bien, don Arturo Frey, de gerente general ya de Renta 4, muchas gracias por estar acá. ¿Cuándo subiste, Arturo? Asumí el 31 de enero del 2019. Hace rato Sí, ya, sí, hace ya, rato. O sea, vamos a cumplir 4 años. Mira, estoy... Sí, pero nosotros lo Me acuerdo que lo vimos felicitamos en su minuto, pero Sí, pensé sí. que había sido hace menos tiempo. Sí. Yo creo que la primera vez que estuve aquí fue el año 2015. Renta 4 sigue siendo capitales españoles, ¿no? Sí, 100%. Ya. O sea, Renta 4 ha crecido siempre muy de a poco, orgánico, y en ese sentido ha ido en Chile. No, y en España es de las Sí, compañías muy relevantes en su sector. muy reconocida, ha sacado a bolsa a muchas empresas y hace banca de inversión. O sea, no hace crédito, sino que va directamente a los mercados, y se vive mucho mercado en Renta 4. Bien, muchas gracias, Bueno, Arturo. muchas Que gracias a estés muy ustedes. bien, ¿ah? Que te vaya bien, Arturo.